Llegaron precisamente antes de la prédica, recién me paré, perfecto. Dios les bendiga. Este, quería orar específicamente también la prédica, pero también por Venezuela. Están un poco desanimados los hermanos allá. Entonces hay que pedirle al Señor ahora. Padre Santo, necesitamos tu ayuda. Yo necesito tu ayuda. Sentimos nuestra necesidad, nuestra debilidad. Te pido por los hermanos allá, Señor, no sé todos los detalles, Señor, todo lo que está pasando, pero tú sabes. Les pido que animes, que ayudes al hermano Mauricio, que realmente te manifiestas a él, su corazón, para que como Moisés pueda reflejar un poco de ti, Señor. Por favor, ayuda a los hermanos, anímalos ahora. Y ahora acá, Señor, usa tu palabra, Señor. Usa lo que no puedo hacer yo. Yo siento mi debilidad, Señor. Necesito que tú me ayudes, que tú ayudes a todos los que están aquí para escuchar tu palabra, no solamente con nuestros oídos, de nuestro cuerpo físico, Señor, pero los oídos, los ojos de nuestro corazón pueden ver, pueden escuchar y que nuestro corazón siente esta verdad. Ayúdanos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que la mayoría saben que en inglés y en español he estado últimamente pasando por la carta de Judas. Carta de un capítulo, 25 versículos. Y quiero seguir hoy. La vez pasada pudimos enfocarnos en versículo 3, que es el primer parte del tesis de esta carta, esta tremenda carta. Y ahora quiero continuar en versículo 4, pero por el contexto podemos leer los dos versículos, versículos 3 y versículo 4. Versículos 3 y 4. La lectura de la palabra. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora, ustedes han escuchado esta historia del caballo de Troya. ¿Han escuchado esa historia? ¿Alguien no lo ha escuchado? ¿Alguien acá no lo ha escuchado? Bueno, por si acaso vamos a revisar un poco de esta historia, ¿ya? Caballo de Troya, ¿qué pasó ahí? Había una batalla, una guerra entre los griegos y entre la ciudad de Troya. Creo que, si no me equivoco, tomaron una princesa de griega. Bueno, el punto es, había una batalla bien intenso y largo, ¿no? Y por afuera, los griegos estaban atacando la ciudad de Troya, pero el problema es que había una pared grande y no podían, los ataques no les afectó mucho. Entonces, lo que pasó es que el país o los griegos empezaron a construir un caballo de madera
y tenían el plan de poner unos soldados, unos 2 o 3 soldados en el caballo. Y luego se fueron los demás, como pareciendo que ya se van a retirar a su país. Y entonces fuera sale la ciudad de Troya y mira, wow, celebrando, festejando, ya se fueron, ya ganamos la batalla, todo está bien y mira, nos dejó un trofeo, mira. Y lo comienzan a meter a la ciudad, este trofeo, este caballo. ¿Y qué pasó? Esa noche celebrando, tomando, bailando, cantando, todo lo demás. Y por fin, madrugada viene y comienzan a dormir. Todos están durmiendo. ¿Y qué pasó? Estos soldados en este caballo comenzaron a salir. ¿Y qué pasó? La primera cosa que hicieron, abrieron la puerta, regresaron los griegos y ahora los ataques sí afectó, porque podían penetrar adentro de la ciudad. Y a esto nos lleva esta carta de Judas. Si noten en versículo 4, algo pasó. Falsos maestros lograron a penetrar dentro de la iglesia y por consecuencias habían efectos drásticos, ¿no? Otra vez, en versículo 3, consideramos la vez pasada, la primera parte del tesis. Y ahí vemos que Judas está exhortándoles a estos hermanos que luchen ardientemente, que luchen por la fe. Hoy hay que considerar la segunda parte que se encuentra en versículo 4 y aquí Judas nos dice la razón, por qué es tan importante, por qué es tan urgente que luchemos por la fe. Y la razón es que ciertas personas, algunas personas, dice, pero estos son los falsos maestros, estaban infiltrando en la iglesia encubiertamente. Esa es la razón. Terroristas, es lo que los llamo, terroristas atacando la iglesia. Y pues he nombrado el llamado, prédica, desenmascarando terroristas en la iglesia. Judas quiere que sus lectores tengan una mentalidad de guerra. Guerra por la verdad. Es la razón que usa las palabras que usa. Ahora, es común que un país hable sobre guerra contra otro país. Hoy día, últimamente, hemos escuchado de Ucrania, Rusia. No es nada nuevo, ¿no? Esto pasa desde que me recuerdo. Siempre ha pasado esto. Y va a continuar, ¿no? Y entonces, esto no es nada nuevo, es común. Pero, sin embargo, aunque hemos escuchado esto tantas veces, todavía cristianos se sorprenden. Cristianos, sin embargo, se olvidan completamente del terrorismo que pasa en la iglesia espiritualmente. Hemos escuchado tanto de terroristas, de guerra en el mundo físico, pero nos olvidamos de la guerra y del terrorismo en el mundo del espíritu. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ves? Cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta y recordar qué tal grave, qué tal urgente es esta guerra por la verdad. Entonces, si entras al ejército a pelear una batalla contra el terrorismo, contra otro país, ciertamente no lo vas a tomar a la ligera, ¿no? No. Sin embargo, los cristianos aquí estamos involucrados en una guerra. Y tampoco no podemos permitir que lo tomemos a la ligera, tampoco.
Estoy hablando de cada creyente, viejo, joven, no importa, el creyente, el que es nacido de nuevo. Cada uno de nosotros, todos, no hay nadie excluido. No importa si no eres pastor, predicador, diácono, líder en cualquier, no importa en nada, ¿no? Si eres creyente, si eres nacido de nuevo, eres un soldado en esta guerra. Y esta guerra no es de consecuencias temporales. Esta guerra es de consecuencias eternas. Es lo que estamos hablando. Y por eso, lo que dije hace un momento, es precisamente, exactamente la razón, si ves versículo 3, que Judas habla de esta manera. Dice, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. Esto es algo grave. Esto es algo serio. No está hablando como cualquier otra cosa. No dice que tal vez podría ser una buena idea para considerar. No habla de esa manera. A la luz de los ataques en el mundo del espíritu, en la luz de estos ataques, él habló totalmente diferente. Él vio que no había ninguna otra opción, pero yendo a guerra. Es un respondiendo de una manera violentemente. Mateo 11:12 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Muchos de nosotros hemos entrado a un aeropuerto antes, ¿no? Tal vez en el aeropuerto te recuerdas que has escuchado algo así. Por favor, reporte cualquier equipaje desatendido inmediatamente. ¿Han escuchado eso? Ok. Hay diferentes razones que tal vez vamos a escuchar esto. Pero una razón que no podemos ignorar, que va al punto de acá, una razón que escuchamos, que cada oído necesita escuchar esto, es por evitando ataques del terrorismo. Por eso cada persona necesita escuchar eso. Por eso va durante todo el aeropuerto, para que todos los escuchen. En el mundo del espíritu también. Cada persona que es nacido de nuevo, cada persona que tiene ojos en el mundo del Espíritu, cada persona que ha sido poseído por el Espíritu Santo, necesita también mirar, de necesitar darte cuenta de los posibles ataques, porque cuando menos lo esperemos, los terroristas van a infiltrar en la iglesia también acá. No cree que esta iglesia, Grace Community Church, es inmune a ataques espirituales, que somos inmunes de falsa doctrina. Eso no es verdad. 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces necesitamos estar alerta, firme. Porque cuando menos lo anticipamos, ahí vienen los ataques. 4 puntos para el mensaje. Primero, terroristas revelados en su enfoque. Segundo, terroristas revelados en su carácter. Tercer, revelado en su conducta. Y cuarto, en su doctrina. Primero, terroristas revelados en su enfoque. Todos entienden enfoque, es como método, táctica. Bueno, el comienzo del versículo 4 tienes la palabra ahí, pues. No sé en las traducciones que tienen, pero acá en mío es pues. Y esta palabra conjunción está indicando que va a explicar más profundamente la razón que sintió esta gran necesidad que contienden ardientemente por la fe. Entonces, continuando versículo 4, dice la razón. Mira lo que dice ahí. Algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. ¿Ves? Esta es la razón.
entraron en la iglesia sin que no eran detectados como una amenaza. Es lo que está diciendo. Y su enfoque, su método, su táctica es entrar a la iglesia de esta manera, sin que nadie se dé cuenta. Y esta táctica no parece como algo que vemos en las escrituras, algo familiar, algo ya que hemos visto antes. Sí, lo vemos desde Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice ahí, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. ¿Ves? Desde el principio de los tiempos, desde Génesis capítulo 3, así era. Pero nada ha cambiado. Hasta hoy también se disfrazan, se parecen como si son ángel de luz. Es lo que dice Pablo también. Y los soldados de las tinieblas, del reino de las tinieblas, siguen engañando de esta manera, la misma manera, siendo astutas, siendo de una manera para que no sean detectados los demás. Y algo bien importante sobre este punto. El mayor daño que puede ocurrir a una iglesia es a través de ataques o conflictos internos, lo que pasa adentro. Recuerda la ciudad de Troya, ellos recibieron innumerables ataques por afuera, pero fue cuando recibieron ataques por adentro que todo cambió. Ahora, otro ejemplo para que entendamos este punto un poco más. Piensa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es bien complejo, nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos millones, cada uno de nosotros, millones de células, de virus, de cosas microscópicas en nuestro cuerpo, cada uno de nosotros. Y ahora piensa en nuestras células. Nuestras células pueden ser destruidas con esta misma táctica. Les explico cómo. Las células, cada una de nuestras células tiene una membrana celular, se dice. Se llama una membrana celular. ¿Okay? Es una capa gruesa y esta capa permite que ciertas células buenas entren y no permiten a los malos que entren. ¿Okay? Entonces, sabemos que entran viruses, ¿cómo logran entrar? Bueno, los viruses malos se pegan con las buenas células para que la membrana celular no detecta el daño, ¿ves? El virus. Entonces se aparece como una célula buena nomás y luego entra, ¿ves? ¿Ves esa táctica? Y esto es exactamente lo que hace hoy los falsos maestros. Jesús no dijo lobos en qué, vestidos como ovejas. Exactamente es igual hoy. Se visten como ovejas. Ese es su método. Así intentan entrar los falsos maestros. Mira nomás en versículo 12 de Judas. Estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor. No hay temor. ¿Por qué? Porque no son detectados como una amenaza. Entonces, una táctica que los falsos maestros usan es citando la Biblia, créelo o no, citando la Escritura, citando a Dios mismo. Otra vez, Génesis capítulo 3, no es nada nuevo, Génesis capítulo 3. ¿Quién citó la serpiente? ¿A quién? A Dios, ¿no? También Cristo, el diablo con Cristo, ¿a quién citó? A Dios. La palabra de Dios, es la misma cosa. Al enemigo le encanta tomar la Biblia, citando de la Biblia, pero le encanta también tomar un poco de mentira y mezclarlo
con la verdad. Eso es lo que hace el enemigo. Por esa razón, por la razón que tenemos tanta verdad y escritura con los falsos maestros que entran encubiertamente y aparecen que están predicando la verdad, por esa razón necesitamos cada uno ser alertas, sobrios, atentos, porque cuando menos lo anticipamos ahí va a entrar estos falsos maestros. ¿Alguien ha escuchado el nombre Harold Camping? Les quiero dar otro ejemplo. Harold Camping, ¿han escuchado de él? Él era un maestro bíblico, pero enseñaba falsa doctrina. Si han escuchado de Harold Camping, otra cosa de él es que él predicaba o él enseñaba la doctrina de la gracia, una doctrina grande y buena y sana. Es la doctrina de la gracia, la soberanía de Dios. El falso maestro, Harold Camping, enseñó eso. Okay, eso es importante por la historia que les voy a decir. Yo fui criado en una iglesia arminiana, ¿ya? Donde no enseñaban esta doctrina, enseñaban otra doctrina. Y siendo niño en esta iglesia, me recuerdo de una señora que vi un día después, luego cuando fui convertido, después de que fui convertido en la universidad, San Antonio College. Le vi un día ahí, entonces me di cuenta que era esta señora. Entonces, no sabía nada de lo que creía, nomás sabía que era parte de esta iglesia cuando yo era niño. Entonces dije, quiero hablar con esta señora. Comencé a hablar con ella, quería saber qué es lo que piensa del evangelio, cosas así, ¿no? Bueno, durante esta conversación seguía de hablar sobre la doctrina de la gracia. Yo dije, wow, qué bueno. Entonces yo le ayudaba en soportar textos que soportaba lo que quería decir ella. Entonces así hicimos como, no sé, 15 minutos, pero durante los 15 minutos o lo que sea, lo que era, le intenté demostrarle que yo estaba de acuerdo con esta doctrina, pero seguía insistiendo como que si yo no creía eso. Me quería convencer de algo que ya creía. Y entonces ella volteaba en la Biblia por todos lados, citando todos versículos de todos lados para soportar esta doctrina que ya creía yo. Y luego después de este discurso, ella me reveló, me avisó que estaba siguiendo a este hombre, Harold Camping, y que Cristo iba a regresar en el 21 de mayo de 2011. Y entonces me di cuenta que este hombre le enseñó esta doctrina de la soberanía de Dios a través de su programa de radio. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta que esta mujer, esta señora, ya tenía tanta confianza en este hombre que le enseñó una doctrina que probablemente nunca lo escuchó en cualquier otro lugar, otra iglesia. No lo escuchó en ningún otro lugar, pero lo aprendió de este hombre. Y después ella puso más confianza en este hombre. Y este hombre no paró ahí. Comenzó a enseñar falsas doctrinas. Y me di cuenta que esta señora ya puso toda su confianza en él. Y eso es la misma cosa que hacen los falsos maestros. Hablan las palabras, el idioma cristianismo. Y lo hacen para que ya tengas más confianza, para que aparezca que están enseñando la fe del cristianismo. Pero nomás lo hacen para distorsionarlo en el fin. Mira Judas, versículos 14 y 15. Ahí nos dice más sobre los falsos maestros y la condenación de los falsos maestros.
Versículo 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Vemos aquí la profecía antigua y también vemos la táctica antigua, y ambos de los cuales estamos viendo que están ya llevados a cabo hasta hoy. Entonces, las profecías, el táctico, lo vemos antiguamente, el séptimo de Adán vemos antiguamente, pero continúa el día de Judas, continúa también hasta hoy. Vemos que los falsos maestros entran engañosamente, encubiertamente, con sus doctrinas destructivas. Y este fue el caso desde el principio, otra vez con la serpiente. Este fue el caso en el día de Judas y otra vez es igual hoy. Necesitamos cada uno de nosotros otra vez mantener alerta, atente de los tácticos del enemigo. Desenmascarar a los terroristas cuando lo vemos en la iglesia depende que seamos conscientes de su enfoque, de su táctica. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Necesitamos estar alerta de esto. Segundo punto, terroristas revelados en su carácter. Versículo 15 otra vez. Ya lo leímos, pero quiero leerlo otra vez. Para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Impíos. Impíamente. Es lo que vemos 4 veces en un versículo. Mira lo que dice John MacArthur sobre esto. Dice que, es decir, hablando de los impíos, es decir, demostrando una falta de reverencia por Dios. La palabra traducida como impíos en realidad significa sin adoración. Entonces, esa parte es crucial. Viven estos impíos, esos falsos maestros, viven sus vidas perversas, completamente cegados, no ven la gloria y el valor de Dios. Este es el punto. Los falsos maestros no tienen honor, no tienen respeto para el Señor. Son en un sentido como los ateos que vemos en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, ellos rechazan a Dios, rechazando el conocimiento, la luz que tienen de Dios. El punto es que no rechazan a Dios en ignorancia. Los ateos restringen, suprimen la verdad acerca de Dios en injusticia, dice en Romanos 1. Ateos, ellos ven la evidencia de Dios a través de la creación. El problema no es falta de conocimiento, eso no es el problema. El problema es rechazando la luz que tienen en la injusticia. Bueno, igual, lo que quiero decir es igual que los ateos. Estos terroristas, los falsos maestros, ellos no pueden tomar esta ignorancia como una excusa. Ellos no pueden decir, pues no sabía. Ellos conocen suficientes escrituras, estos falsos maestros que entran encubiertamente.
Ellos saben suficiente de las Escrituras, suficiente del cristianismo, y por eso pueden hablar de la manera para que aparezcan que son creyentes, que son cristianos, que son maestros bíblicos. Entonces ellos hablan de una cierta manera, ellos entienden, ellos saben suficiente Escritura sobre la santidad, sobre el pecado, el arrepentimiento. Ellos entienden y saben la Biblia. Pero ellos suprimen la verdad en injusticia. Son gente impíos. Los falsos maestros, no piensen en eso, no son personas impías como resultado de la enseñanza. No es que enseñan eso y por eso son impíos. No, es de la otra manera. Son impíos y por eso enseñan lo que enseñan. Son impíos y por eso viven sus vidas pervirtiendo la gracia de Dios, como vemos en versículo 4. Esta es la raíz del problema, que son impíos. Y Judas quiere que nosotros seamos conscientes de esto. Necesitamos detectar el carácter impío si vamos a desenmascarar a los terroristas en la iglesia. Bueno, tercer punto, terroristas revelados en su conducta. Ahora, carácter y conducta son parecidos, son conectados, puede decir, pero no son igual, no son lo mismo. El carácter describe quiénes son ellos y la conducta describe lo que hacen ellos, la diferencia. Como uno lo ha dicho antes, el carácter es la raíz del árbol y la conducta es el fruto que producen. Viendo el versículo, impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. La palabra libertinaje significa vicio descontrolado. Esto describe a alguien tan perdido al honor, la decencia, que ya llegó al punto ellos que ya no se avergüenzan del pecado que están metidos, que están involucrados. Se han endurecido su corazón tanto que ya no sienten, ya no son sensibles al pecado, a las consecuencias, a nada. Están tan perdidos en su pecado. Estos falsos maestros en el día de Judas estaban pervirtiendo la gracia de Dios en una licencia para pecar. Gracia, la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Bueno, porque por gracias eres salvo por medio de la fe. Ahora esto es cierto. Amén y gloria a Dios que esto es la realidad que vemos, porque no tenemos ninguna otra esperanza, nadie tiene ninguna otra esperanza que Dios que haga algo en su gracia. Gloria a Dios que esta es la realidad para cada creyente, para cada cristiano. No puede ser salvo de ninguna otra manera. Gloria a Dios que eso es verdad, pero no para ahí, ¿no? Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándolos, la gracia está enseñándolos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Ves? La gracia no para ahí. La gracia nos entrena, nos enseña para vivir una vida piadosamente, dice. Somos empoderados por la gracia para vivir una vida cristiana. Viviendo una vida cristiana no es algo natural. Créeme, cualquier cosa que haces en la vida cristiana, si puedes hacer algo bueno, no lo puedes hacer tú mismo. Cristo dijo que sin mí no puede hacer nada. Viviendo esta vida cristiana no es solamente, mucha gente me dicen, especialmente tal vez Diego también recibe correos electrónicos a través de aviones que esta cosa y la otra cosa es muy difícil. No es muy difícil, es imposible.
sin que Dios haga algo, es la realidad para cada uno de nosotros. Sin mí, Cristo dijo en Juan 15, no puede hacer nada. Y la gracia nos entrena, nos da el poder para hacer algo, para vivir una vida piadosamente. Ahora, tienes la herejía, por un lado, del antinomianismo. Y ellos son los que usan la gracia como una licencia para pecar. Y eso es lo que vemos acá en Judas, versículo 4. Pero por otro lado, tiene otro extremo. Tiene el extremo del legalismo. Y esto es lo que eran los fariseos, ¿no? Me recuerdo un día que estaba en Faris, donde esta iglesia se juntaban antes. Estaba hablando con un hermano y él mencionó sobre las diferentes doctrinas y le pareció bien interesante que gente de esta doctrina que van a un extremo de un lado, bien rápidamente van a ver a alguien que no cree eso y le van a marcar como un extremo del otro lado. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, el antinomiano, por un lado, va a escuchar a alguien decir algo como lo que estamos leyendo acá, y va a decir, legalista. Y entonces tú ves si hablas con una legalista, y va a decir, antinomiano. ¿Ves? Pero yo estoy convencido que ser marcado como un legalista por el antinomio y antinomio por legalista ayuda a confirmar que no soy ninguno de los dos. Obviamente la Biblia es lo que confirme en absoluto, pero esto nos ayuda a confirmar un poco. Pero los extremistas de los dos lados son bien rápidos en decir que tú eres así. ¿Qué pasa con los legalistas? Los legalistas toman la escritura y lo mezclan. ¿Cuál es un ejemplo de lo que hacen ellos para llegar a su conclusión? Ellos hacen algo como esto. La escritura que dice, ningún borracho, adulterio y lo que sigue, heredará la vida eterna. Entonces, ¿qué hacen? Intentan a limpiarse. Suficiente y externamente, como el chancho se dice que está en el mudo, no, el lodo, y está ahí y todo sucio y, voy a limpiarme, así quieren hacer, limpiar externamente para que sean aceptables para la vida eterna. Eso es el legalista y eso nunca va a trabajar. Mateo 23, 27. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por afuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estas personas que intentan alcanzar la salvación a través de lo que hacen o lo que evitan hacer, lo que pueden hacer con sus manos. Esto es el legalista. Pero ¿qué pasa con el antinomio? Él concluye que como resultado de la gracia podemos continuar en el pecado, puedo continuar como un borracho, porque ciertamente la gracia de Dios abundará. Ellos toman una verdad, como los legalistas, y lo toman de medias, lo tuerzan para su propia destrucción. Tuercen la Biblia otra vez, no por ignorancia, sino que la raíz del problema es que son personas impías. Estos falsos maestros estaban abusando de la gracia, abusándolo mientras profesaban que ellos amaban la gracia, pero en realidad lo estaban pervertiendo, lo estaban torciendo. Podrían decir tal vez algo así: la gracia de Jesús es tan grande,
Y la sangre de Cristo es más grande que cualquier pecado. Cualquier pecado de todo el mundo entero, no importa el pecado. Cualquier pecado que he pecado, la sangre de Cristo es tan poderosa y está trabajando a través de la sangre de Cristo, y a través de Él tenemos victoria total. 100% perdonado. Ahora, otra vez, gloria a Dios que eso es una verdad. Y eso es completamente cierto. Y entonces el antinomiano dice, bueno, como es cierto, voy a seguir como un borracho, porque la gracia de Dios es mayor. Y así continúan a su propia destrucción. Los falsos maestros en la carta de Judas, ellos operaron de esta manera, tomando la gracia de Dios como una ventaja, como una excusa para el pecado. Como resultado, sus vidas reflejaban una vida impía. Debemos usar discernimiento nosotros para desenmascarar a estos terroristas reconociendo conducta impía. Mi último punto. Terroristas revelados en su doctrina. Dicen ahí la última parte. Y niegan a nuestro único soberano, el Señor y Señor Jesucristo. Niegan nuestro único soberano. Él, el Dios sentado en el trono, Él es el soberano. Todo está, es decir, todo está bajo su control. No hay nada fuera de su control. Y esto no cuadra con su doctrina. La doctrina de los falsos maestros. Esto no cae en su agenda de ellos. No les gusta lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Salmo 115, versículo 3, si quieren nótalo, dice esto: nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que quiere. Los falsos maestros no le gustan esto. En la carta de Judas no le gustaban que Él era el único soberano, que Él hace todo lo que quiere. No hay nada que quiere hacer que no puede hacer. ¿Cómo más lo puedo explicar? Es bien claro, no sé cómo la gente lo niega, pero acá está clarísimo. Él hace todo lo que quiere. Quieren bajar a Dios. Y no para ahí, no solamente quiere quitarle a Dios, ellos mismos se quieren sentar en ese trono, ellos. El hombre quiere tomar el lugar de Dios. No solamente estos falsos maestros, estoy hablando de todos. Naturalmente queremos. Lo que está en nuestro corazón es: yo quiero ser como Dios. Es exactamente como tentó la serpiente ahí, Eva, ¿no? ¿Qué dijo Eva en versículo 5 de Génesis 3? ¿Qué dijo la serpiente? Dijo: cuando comes de él, se abrirán los ojos y serás como Dios. Es exactamente lo que le atrajo Eva. Y es exactamente igual para cada uno de nosotros. Naturalmente, nosotros nos caemos en esa tentación, queriendo ser como Dios. Toda la humanidad sigue este ejemplo. Queremos ser como Dios. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detenerle su mano, ni decirle: ¿qué has hecho? Pero estos falsos maestros, ellos lo intentan a detener su mano. Quieren decirle a su cara: ¿qué has hecho? Ellos lo quieren hacer. Quieren bajar a Dios de su lugar. Ellos piensan que seguramente Dios se equivocó.
No debe de ser Él solamente en el trono. Por lo menos, si no se va a bajar Él y subir yo, por lo menos necesita Él compartirlo conmigo. Niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Atacan, hemos hablado de atacando la iglesia, ¿no? De eso estamos hablando. Ellos atacan la persona y la obra de Jesucristo. Y les digo que las doctrinas más peligrosas, más destructivas, son los que se enfocan en la persona y la obra de Jesús. Los falsos maestros, ellos les encantan intentar bajar a Cristo de su posición. Algunos falsos maestros quieren hacer que dicen, por ejemplo, que Cristo era una mera criatura, que nomás era una criatura. Dicen, por ejemplo, que Jesús es el mayor, es el máximo de toda la creación. ¿Ves? De toda la creación, Jesús es el máximo. ¿Ves cómo puede sonar? Bueno, pero ¿qué dicen cuando dicen esto? Dicen que Cristo es una criatura. Eso es bajando la persona de Cristo. No, Cristo es el mayor. Y no hay nada más que puedes añadir a esa oración. Cristo es el mayor. Nada más. Juan 8:24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Este no es un error como cualquier otro error, como puse B en vez de C en un examen en mi curso de la escuela y esto. No, esto es un error fatal. Esto es un error fatal. El Señor dijo a Moisés, Éxodo 3, yo soy el que yo soy. Entonces, si crees en una versión de Cristo distorsionada y tú confías en ese Cristo, créeme, estás confiando en un falso Cristo. ¿Y qué es lo que dijo Cristo? Que si tú crees en otro Cristo, vas a morir en tus pecados. Es lo que dice Cristo, no es lo que digo yo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Dice también el único Señor. Entonces niegan el señorío de Cristo, que Cristo es Señor. Este es el título de honor, distinción. Los falsos maestros no honran a Cristo, no alaban a Cristo, no respetan a Cristo. 1 Pedro capítulo 3, Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor. Entonces, Abraham era Señor de Sara y ella demostró esta realidad sometiendo y obedeciéndole a Abraham como Señor. Y los falsos maestros terroristas a la iglesia, ellos no quieren obedecer a Cristo. No solamente que ellos desobedecen a Cristo y su palabra, no para ahí. Ellos quieren enseñar algo. Que ellos quieren tomar, como les digo, la palabra de Dios y mezclarlo con un poco de mentira para que otros también desobedezcan a Cristo también. Predican sus falsas doctrinas en la esperanza que otros también les siguen este ejemplo malo. Pero, aunque rechazan estos falsos maestros como Cristo, como el Señor, aunque ellos rechazan esto, gloria a Dios, Él es Señor, y gloria a Dios que también ellos, voluntariamente o no, también van a testificar que Él es el Señor. Filipenses 2:10, para que al nombre de Jesús se doble cada rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
ellos van a confesar también. Negan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesús lo distingue como el Salvador. Mateo 1:21. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estos falsos maestros en la carta de Judas, lo que vemos acá, ellos niegan al Maestro como el único soberano. Niegan a Jesús como el Señor. Lo niegan como Salvador, lo niegan como Cristo. Sin embargo, recuerda de algo. Recuérdense que estos falsos maestros no van a entrar a una iglesia, una conferencia, no van a entrar con un letrero que dice que niegan a Cristo en una manera u otra. No lo van a hacer de esa manera. No lo van a decir de una manera clara, con voz alta. No lo van a hacer de esa manera. Son astutos. No quieren ser detectados. Y este es el enfoque, el método de los falsos maestros. Esta es la manera que introducen las falsas doctrinas. No hay que ser ignorantes de los trucos del diablo, como vemos los planes del diablo. Debemos de ser una iglesia que luchamos ardientemente por la fe. No debemos de ser como esa ciudad de Troya que duerme, se relaja, celebra antemano y permite que el enemigo entre para su destrucción. Amén. Padre Santo, usa mi debilidad, usa hasta las palabras que tal vez dije incorrecto. Padre, usa. Tu palabra dice bien claramente que no va a regresar vacíamente, Señor. Y yo en mi debilidad intenté a predicar tu palabra. Y tú sabes eso, Señor. Perdóname, Señor, por cualquier cosa, Señor, en nuestros corazones que falta, cae corto de tu gloria. Glorifícate hoy en tu nombre, con tu poder, en tu gracia. Bendice el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén.